Para nuestra proclamación final, hemos escogido un versículo el cual creo que es apropiado para el cierre de la conferencia. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Están completamente seguros de eso? Nosotros no tenemos otra fuente de confianza, nada es confiable. Ahora, ¿por qué no lo decimos todos? Sería mejor que lo digan después de nosotros la primera vez y luego la segunda vez con nosotros. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora lo diremos todos juntos. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias. Ahora, sería desconsiderado de mi parte si no diera un gran agradecimiento a todo el grupo de personas que hizo posible la conferencia. Llegué a tiempo para escuchar algunos agradecimientos que fueron dados individualmente. De todas maneras, voy a dar gracias a todos colectivamente. Permítame decir que ha sido un verdadero placer ver a algunas personas que no he visto hace años, descubrir que todavía están vivos, en buena salud y caminando con el Señor. Es maravilloso. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ahora, el tema de este mensaje de clausura es una visión de santidad. Algunos han estado aquí el tiempo suficiente para recordar lo que dije. Yo dije hace 2 o 3 reuniones que los estaba llevando a través de un largo y oscuro túnel. Pero sin embargo había luz al final del túnel. Ayer por la tarde hablaba de la iglesia como la novia de Cristo. Ahora, este día, Dios ayudándonos, y tiene que ser Dios. Yo quiero salir hacia la plena gloria de Dios. Ahí es donde el túnel debería conducirnos. Yo creo que la gloria de Dios se resume en una sola palabra: la santidad. Una palabra que muy rara vez es usada en la iglesia contemporánea, como yo la conozco. De hecho, casi pudo suprimirse de las escrituras en lo que respecta a la mayoría de las personas. Hay una versión de la santidad que es un conjunto de reglas negativas: no hagas eso, no hagas aquello. Permítame decir que respeto esas reglas, pero eso no tiene nada que ver con la santidad. La santidad es totalmente diferente y es totalmente positiva. Encuentro que como personas religiosas nos resulta mucho más fácil concentrarnos en lo negativo que en lo positivo. Rápidamente aprenderemos todos los no deberás, pero a menudo no llegamos mucho más allá de eso. No sé por qué, pero me vino una idea. Y me refiero a la más inverosímil de las personas, algo que Napoleón dijo acerca de su lugar en la historia de Francia. Él dijo: yo encontré la corona de Francia rodando en la alcantarilla y la recogí con la punta de mi espada. Y tengo que decir que pienso que la corona de santidad está rodando en la alcantarilla. Y es hora de que la recojamos con la punta de la espada del Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Quiero comenzar con Proverbios 29:18. Donde no hay visión o revelación, pero yo prefiero visión, el pueblo se desenfrena. Esa palabra en hebreo significa algo que Dios te ha concedido como revelación, como visión. No significa necesariamente una visión física, sino una revelación de Dios. Estarán de acuerdo conmigo que básicamente para sacar algo real de la Biblia necesitamos revelación. Podemos estudiarlo, intelectualizarlo, pero cuando va a hacer su trabajo, tiene que ser una revelación directa y personal. He observado que esto es cierto. Donde no hay tal revelación, la gente abandona la restricción.
La verdadera influencia restrictiva en nuestras vidas es nuestra visión. Podemos tratar de seguir un conjunto de reglas, pero después de un tiempo se vuelven pesadas y tendemos a desecharlas y a decir, haré mis propias cosas. Para mí, el ejemplo obvio de esto que el propio Pablo utiliza es el ejemplo de un atleta. Él dice, ellos aspiran a una corona, una medalla de oro si ustedes quieren, la cual va a perecer. Pero nosotros tenemos una corona que nunca perecerá. Y si ustedes piensan en los atletas, en las cosas que ellos harán, en el estrés que se imponen a sí mismos, en la disciplina, sacrificios del tiempo, en todo eso, ellos son casi crueles consigo mismos. Pablo dijo acerca de su propio cuerpo, dijo, yo golpeo mi cuerpo, lo trato cruelmente, porque tengo una visión. ¿Por qué aquellos atletas hacen eso? Porque ven brillar en la distancia una medalla de oro. Ellos hacen cosas por esa medalla de oro que nunca harían por otra cosa. Y eso es lo que necesitamos, una visión de la medalla de oro. Yo creo que la visión que necesitamos es santidad. Y quiero hablar este día de la santidad. No me siento totalmente apto para este tremendo tema, pero voy a hacer lo que pueda y confiar en que el Señor lo use de la manera que Él pueda. En Efesios 5, Pablo habla de la relación entre Cristo y su iglesia en términos de una relación matrimonial. Efesios capítulo 5. Yo recuerdo eso cuando hablé por última vez, no puedo recordar cuándo fue ayer. Por la tarde dije que Dios me ha mostrado que el corazón de Jesús es para su iglesia, su novia. Y cuando nuestro corazón está en armonía con su corazón, podemos fluir con Él. Jesús tiene una pasión por los perdidos. Él quiere alcanzar a los no salvos como nosotros en el ministerio. Nuestro lema es alcanzar a los no alcanzados y enseñar a los no enseñados. Hemos tenido esa visión y ha funcionado. Hemos tenido éxito hasta cierto punto. Hemos alcanzado de una forma u otra al menos 140 naciones. Mi programa de radio sale al menos en una docena de idiomas y toca cada continente. Está en todas las lenguas más habladas del mundo. ¿Por qué fuimos exitosos? Porque tuvimos una visión. No porque alguien nos contrató, sino porque tuvimos una visión. Pero mi visión se ha incrementado. Creo que es la obra soberana de Dios. Todavía estoy totalmente comprometido a alcanzar a los no alcanzados y a enseñar a los no enseñados. Pero mi visión ahora se centra en la novia de Cristo, la iglesia. Creo que de alguna manera he llegado a una armonía más plena con el corazón de Jesús, porque creo que ahí es donde está su corazón. Está con su novia. Quiero leer un pequeño pasaje de Efesios 5, comenzando en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a Él a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Aquí vemos todo el enfoque del ministerio de Jesús. Presentarse a sí mismo a la iglesia como una novia. Él usa dos palabras, glorioso y santo. Permítanme primero hablar brevemente sobre la palabra gloriosa. Quiero referirme a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2. Ahora, quiero explicar que debido a mi formación académica, estas palabras gloria y gloriosa
tienen un significado especial para mí. Quiero llevarles a un breve viaje alrededor del idioma griego. Empecé a estudiar griego cuando tenía 10 años, no porque lo elegí, sino porque ese era el sistema educativo establecido. Lo estudié hasta los 25 años. Hay muchas cosas sobre el griego que no sé, pero hay algunas cosas que sé. Y el enfoque de mi estudio fue sobre la filosofía de Platón. Tuve 2 héroes, Sócrates y Platón. Y puedo decir que leí cada palabra que Platón escribió en el idioma original. Uno de sus conceptos clave fue una palabra griega que es doxa, la que es traducida en el Nuevo Testamento como gloria. Y una doxología es algo que da gloria a Dios. Pero cuando yo vuelvo al griego del Nuevo Testamento, tuve un gran problema porque doxa era una palabra clave en la filosofía de Platón. Habló de 2 cosas, epistemi, conocimiento intelectual, y doxa. La inclinación de su filosofía era para epistemi, que es lo único que es confiable, y doxa lo que percibes por tus sentidos. Es nunca ser confiado. Así que para mí doxa significaba sensitiva percepción. Luego vengo al Nuevo Testamento y están usando la palabra doxa de una manera totalmente diferente, que tuve que sentarme y preguntarme cómo es que se produjo este cambio, y creo que puedo ayudarles a comprender algo emocionante. La razón es porque gloria, kabod en hebreo y doxa en griego, significa el impacto de Dios sobre nuestros sentidos físicos. Esa es la relación. La gloria es algo que impacta nuestros sentidos. Se puede sentir. Se puede ver. Y quiero volver a este pasaje en 2 de Crónicas porque da un ejemplo maravilloso. Este es el final de la dedicación de Salomón del templo. Cuando Salomón terminó de orar, de los cielos descendió fuego y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó el templo. Quiero decir, donde quiera que ustedes encuentren santidad, encontrarán fuego. La santidad es algo ardiente. Y luego dice, los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor, porque su gloria había llenado el templo. La presencia de Dios era tan poderosa que nadie podía levantarse, ni siquiera podían entrar en ella. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, cuántos han sido impactados por la gloria de Dios? Usted sintió a Dios de tal manera que probablemente nunca podría describirlo. Eso es su gloria. Ahora, la iglesia es para ser gloriosa. Lo que significa es que está para ser impregnada con la gloria de Dios. No es una organización religiosa, es un organismo vivo, permeado con la visible y sensible presencia de Dios. Eso es emocionante. Mire, si usted no tiene una visión, puede ser un buen cristiano, seguir todas las reglas, hacer lo correcto, ir a la iglesia, pagar sus diezmos, pero puede ser muy aburrido. Veo a muchas cabezas asistiendo en acuerdo. ¿Lo ven? Lo que cambia es una visión. Entonces se vuelve emocionante. Yo estoy emocionado. Tengo 82 años y nunca he estado más emocionado que ahora. La vida no se está volviendo más aburrida para mí. Le digo a Ruth de vez en cuando estamos en una situación u otra, al menos no puedes quejarte de que nuestra vida es aburrida. No quiero una vida aburrida. Quiero la presencia y el movimiento de Dios en mi ministerio, en mi compañerismo en la iglesia. La iglesia tiene que ser gloriosa, impregnada de la sensible presencia de Dios, de modo que la gente a veces ni siquiera pueda levantarse. He estado en esas situaciones.
No sé por qué estoy citando a la gente, pero ustedes saben esta pequeña estrofa de John Bunyan. El que está abajo no tiene que temer la caída. El que está abajo no tiene orgullo. El que es humilde siempre tendrá a Dios para ser su guía. Me voy a referir a las palabras para la adoración, tal vez deba hacerlo ahora. He examinado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo cada palabra importante para la adoración, y todas ellas describen una postura del cuerpo. Comenzaré en la cabeza e iré hacia abajo, inclinando la cabeza. Cuando Moisés vino a los ancianos de Israel con la noticia de que el Señor iba a liberarlos, dijo, ellos inclinaron sus cabezas y adoraron. Luego llegamos a la parte superior del cuerpo. Ustedes se inclinan así. Ustedes saben que entre los orientales básicamente esa es la forma que ellos reconocen a alguien. Y luego están las manos. Hay diferentes posturas de las manos. Las manos se acercan a Dios. Eso es un reconocimiento de su soberanía. Luego están las manos extendidas, que es la actitud de recibir lo que viene de Dios. Y luego están las manos en esta posición. ¿No es notable que el cuadro más famoso de la oración es el de Alberto Durero, que pintó manos que oran? Él no se centró en la boca o en los labios, él se concentró en las manos. Donde quiera que usted ve esa imagen, piensa en la oración. Eso es lo primero que piensa. Bien, iremos un poco más abajo. Puede doblar toda la parte superior de su cuerpo. Entonces puede llegar al lugar donde se arrodilla, dobla las rodillas. Cuando Salomón dedicó el templo, hizo dos cosas: se arrodilló y extendió las manos. Eso es adoración. Después vienen los pies. Y hay todo tipo de cosas que puede hacer con sus pies. Sus pies tienen una parte importante en su adoración. Desafortunadamente mis pies ya no hacen lo que yo quiero que hagan. Pero mientras pudieron lo hice, y algunos de ustedes lo saben. Yo recuerdo a un joven que vino de una vida bastante desordenada y se encontró con el Señor. Y su testimonio fue este: no he dejado de beber, yo solo he cambiado la marca. Yo no he dejado de bailar, yo solo he cambiado la pista. Ellos son mis sentimientos. Ustedes saben que soy una persona muy seria, pero me gusta estar seriamente preocupada por la gloria de Dios. Y finalmente, este no es el final de la lista, pero es donde nos vamos a parar. La palabra hebrea para la adoración es ishtak kabut, que significa postrarse a sí mismo en su cara en el suelo. Es por eso que pienso en John Bunyan, porque cuando estás allí no hay más bajo que puedas ir. Solo hay una manera que ustedes puedan ir. Y este es el significado real, literal, de la palabra hebrea primaria para la adoración. Ishtak kabut. Donde quiera que Rudy y yo vamos a ministrar, esto incluye este particular. Antes de salir en público, pasamos tiempo sobre nuestra cara en el piso. Lo hicimos un día antes de la inauguración de esta conferencia. Nos dijimos: aquí estamos, Señor, no tenemos nada que dar excepto lo que tú nos des. No tenemos fuerza, no tenemos poder. Nosotros pertenecemos al piso y no nos levantaremos hasta que hayamos dejado esto claro para ti. Nosotros estamos dependiendo de ti. Así que eso es adoración según la Biblia y no según la iglesia. ¿Conoce ese famoso himno? Gloria al Cordero Rey Jesús, ángeles postrados aceptad. ¿Qué están haciendo ellos? Adorando.
y estos respetables miembros de la iglesia cantarían esta canción con entusiasmo, no estaría en sus cabezas postrarse. Eso es bueno para los ángeles, pero no para nosotros, respetables miembros de la iglesia. La adoración es la respuesta a la santidad de Dios. Es la respuesta a la presencia de Dios. En muchas iglesias tenemos el servicio de adoración los domingos por la mañana, pero no hay adoración en lo absoluto. Es un buen servicio de canciones, pero la gente entra en pie, se sienta, se levanta, se sienta, se levanta, se sienta, se levanta y se va. Ellos no han adorado, ni siquiera saben lo que es adoración. De hecho, en realidad, yo creo que hasta que ustedes alcancen a ver la santidad de Dios, no tendrán la motivación para adorar. Permítame citar Hebreos 12, versículo 10, hablando acerca de nuestros padres o padres terrenales. El autor de Hebreo dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para los que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Así que recuerden, cuando Dios los disciplina, si responden, eso les hará más capaces de ser partícipe de la santidad de Dios. Algunos cristianos maduros tienen la actitud de, bueno, Dios no necesita disciplinarme. No, Él no lo hace si usted ha llegado a ser partícipe de su santidad, pero si no ha llegado, Él todavía puede disciplinarle. Y lo que quiero destacar es que no es nuestra santidad, no es un conjunto de reglas, es ser partícipe de la santidad de Dios. Para mí, esa es la gloria, esa es la visión de la santidad de Dios. La palabra santo es la única que se aplica 3 veces a Dios. Esto es único. Describe la particularidad de Dios. Podemos tener otros aspectos del carácter de Dios como su amor, su justicia, su sabiduría, su paciencia, y podemos verlos de una manera fragmentada, retratada en el carácter humano. Conocemos personas que son sabias, justas, pacientes o cariñosas. Pero separados de Dios, la palabra santo no tiene significado. Solo tiene sentido cuando conoce a Dios. Y como dije, hay 2 pasajes, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo, donde la palabra santo se aplica 3 veces a Dios. Pasaremos primero a Isaías 6. Los primeros 8 versículos. En el año que murió el rey Uzías, vi al Señor. Recuerde que ese es un nombre propio, no es un título. En hebreo es probablemente Yahweh. Así que cuando se habla del Señor no se está hablando solo de una persona que ocupa una posición determinada, sino de un ser único con su propio nombre. No sé si Yahweh es la pronunciación correcta, no creo que nadie lo sepa. Permítame usar esta. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Ahora, la palabra seraf está directamente relacionada con la palabra fuego. Serafín en hebreo es un fuego. Así que digo que donde quiera que vea la santidad encontrará fuego. Estas son criaturas ardientes. Había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Observe la distribución de la actividad. Con 2 ellos cubrieron su cara, eso es adoración. Con 2 cubrieron sus pies, eso es adoración. Y con 2 volaron, eso es servicio.
Así que en el cielo hay el doble de énfasis en la adoración que en el servicio. ¿Debería ser cierto aquí? Realmente creo que sí. Una cosa que noto acerca de estos serafines: ellos conservaron su respetable distancia con Dios. Siempre mantuvieron sus caras cubiertas y sus pies cubiertos. Hay una clase de familiaridad con Jesús que me parece ofensiva. Como si Él fuera un compadre. Él es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro pariente más cercano. Pero nunca cultivemos una familiaridad ofensiva con Jesús. Los serafines nunca lo hicieron. Y como ellos permanecen de pie y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Así que ese era su tema. Nunca llegó a ser monótono. La santidad de Dios era tan impresionante, tan gloriosa, que nunca llegó a ser monótona. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Soy hombre muerto, estoy deshecho, he perecido. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Ahora, por lo que puedo entender, Isaías ya era un profeta, porque profetizó en el reinado de Usías. Esto ocurrió en el año en que Usías murió. Así como yo lo entiendo, Isaías ya era un profeta del Señor. Pero cuando tuvo una visión de la santidad del Señor, dijo: estoy perdido. Soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. La primera vez que fui a un servicio pentecostal, y fui allí porque alguien me invitó y pensé que quería ver lo que pasaba. El predicador había sido previamente un taxista y era un poco diferente que Cambridge. Pero leyó este pasaje y cuando llegó a esas palabras: soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, me dije a sí mismo: eso me describe con más exactitud que lo que me hayan descrito jamás. Estaba en el ejército británico y probablemente es el número 1 en la lista de personas de labios impuros. Y yo estaba tan inmundo como el resto de ellos. Yo no alcancé la salvación, pero déjenme decirles qué pasó. Esto no tiene nada que ver con mi sermón. Pero él comenzó a predicar y yo había sido entrenado para analizar y criticar durante 7 años en Cambridge. Y me senté ahí y me dije: este hombre sabe de qué está hablando. No lo entiendo, pero él sí lo sabe. Quiero decir, una de las cosas que él hizo fue que comenzó con este texto y terminó de alguna manera con David y el rey Saúl. Nunca entendí cómo llegué de un lugar a otro. Él estaba demostrando el hecho de que el rey Saúl era una cabeza y hombros más alto que la gente. Así que él estaba llevando a cabo una conversación imaginaria entre Saúl y David. Y para enfatizar el hecho de que Saúl era mucho más alto, había un pequeño banco en la plataforma. Estaba sobre el banco, y cuando hablaba de Saúl, miraba hacia abajo donde estaba cuando era David desde el banco. Pero en medio de una de sus elocuencias el banco se derrumbó y cayó a la plataforma con un fuerte ruido. Si usted hubiera planeado algo para impresionar a un señor de Cambridge, usted debería haber omitido esa parte. Pero yo dije: no a causa de, pero a pesar de ello, sé que lo que él está diciendo es correcto y no sé si es correcto. Entonces llegaron al final del servicio y yo nunca había estado en un lugar donde usan himnarios y mucho menos versos repetidos. Quiero decir que todo era nuevo para mí. Y al final dijeron: ahora si quieres esto. Yo no pude entender lo que era esto. Y me dijo: levante la mano. Yo estaba muy apenado. Nunca me habían pedido que levantara la mano en la iglesia.
Así que me senté ahí y había un silencio fúnebre sin música ni nada. Y mientras estaba ahí, hubo dos voces inaudibles que me hablaban. Una de ellas me dijo: si levantas la mano delante de todas estas señoras siendo un soldado uniformado, vas a parecer muy tonto. La otra me dijo en el oído contrario: si esto es algo bueno, ¿por qué no deberías tenerlo? Yo estaba paralizado. Quiero decir, el silencio duró al menos 2 minutos. Entonces ocurrió un milagro. Vi que mi propio brazo derecho se levantaba en el aire y supe que no lo había levantado yo. Piense lo que es estar emocionado. Yo estaba asustado y pensé en qué me he metido, pero días después me encontré con el Señor en un cuarto de las barracas del ejército. Pero esa impresión de aquellas palabras de Isaías: ¡ay de mí! Porque estoy deshecho, estoy perdido, he perecido. Este es un profeta del Señor. Sin embargo, cuando vio al Señor en su santidad, se sintió tan inmundo, tan indigno, tan despreciable. Esa es una revelación de la santidad del Señor. Ustedes pueden pensar en Job. Miremos a Job en Job capítulo 1. Versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado. Desechaba el mal. Un poco más adelante se dice, en el versículo 8, este es el testimonio del Señor acerca de Job. Y él se está jactando de Job con Satanás, lo que es una escena singular. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así que ese fue el testimonio de Dios acerca de Job. Todos estaban de acuerdo en que Job era un hombre muy justo. Job pensaba así, Dios se lo dijo y hasta Satanás lo dijo. Sin embargo, cuando Job tuvo una revelación personal del Señor, vayamos a Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Job 42, versículos 5 y 6. Ahora, el Señor se había aparecido a Job en un torbellino y le había dicho muchas cosas, en las cuales no vamos a entrar. Pero la reacción de Job: dijo al Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este hombre excepcionalmente justo, directamente expuesto a la gloria del Señor, se sintió igual que Isaías: estoy impuro, soy indigno, soy incapaz. Eso es lo que es la santidad. Es muy notable. No sé si consideran el trato de Dios con la gente, porque Dios no trata con nosotros de la manera que esperamos. Tengo que decir una cosa acerca de Dios: Dios no es justo según nuestros estándares. ¿Eso es correcto? Creo que esta revelación fue el propósito final de todo lo que Job pasó en las primeras partes del libro. Piense lo que esta costó. Perdió a todos sus 7 hijos. Todos sus siervos fueron asesinados, excepto 2 o 3. Su casa fue golpeada por un torbellino, o más bien la casa de sus hijos, y quedó ahí, desesperado, sobre las cenizas, rascándose el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le permitió atravesar por eso? Yo creo que eso fue esencial para llevarlo al lugar donde Dios pudiera revelarle su santidad. Así que las valoraciones de Dios son totalmente diferentes a las nuestras. Eso puede tener un significado en la vida de algunos de ustedes. Pueden suceder cosas que no tienen sentido,
Y usted dice, ¿por qué tuve que pasar por esto? La respuesta es que Dios quiere revelarle su santidad. Tiene que estar preparado. No creo que la gente desprevenida reciba una revelación de la santidad de Dios. Tan solo quiero decir sobre los 7 hijos de Job y sus 3 hijas. Al final de este libro, Job recupera todo por duplicado: ovejas, bueyes, criados, todo. Pero sus hijos e hijas no se duplican. Solo volvió a recibir el mismo número. ¿Saben por qué? Es muy importante saber por qué. Porque podrían decir, bueno, miren a Job, se levantó todas las mañanas y se sacrificó por sus hijos e hijas y ellos fueron arrebatados. Pero Dios no le dio el doble porque los que él tenía todavía estaban allí esperándolo. Así que no te desanimes cuando Dios arrebata a alguien que amas. Él estará ahí, o ella estará ahí cuando llegues. Un hermano de Kenia se acercó a mí y me trajo saludos de mi hija en Kenia. Le dije, yo tengo muchas hijas en Kenia, no sé a cuál te refieres. De repente me di cuenta que mi primera esposa y yo, la madre de una de nuestras estudiantes mujeres en el colegio, murió. Y fuimos al funeral, y no soy el mejor para los funerales. Era la escena más lamentable, tal escena de pobreza. La mujer fue enterrada en una especie de caja de madera. Estaba vestida con una bata de noche blanca que estaba muy manchada, y el hoyo fue hecho justo enfrente de la choza, a pocos metros de distancia. Y al mirarlo percibí una sensación de pobreza. La mujer dejó atrás no solo a su hija, que era estudiante, sino a 2 niñitas. Creo que tenían 5 y 2 años, o 4 y 2. Entonces le dije a Lidia, ¿quién va a cuidar de ellas? Así que las tomamos, y mientras vivimos en Kenia, vivieron en nuestra casa como nuestros hijos. La mayor se llamaba Susana. Su nombre era Susan. Me había olvidado de todo, pero Ruth me dará testimonio. Un día, completamente de la nada, recibí una carta de Susan de Kenia. Había hecho una buena carrera como profesora y estaba casada con un buen cristiano que ahora está dirigiendo un trabajo principalmente asesorando a matrimonios casados. Y ella dijo, tú fuiste la primera persona que alguna vez me tomó en sus brazos. Esa fue la primera vez que dormí en una cama. Fue la primera vez que tuve una sábana. Oh, estoy tan contento. Me había olvidado de todo, pero me recordé otra vez. Solo tenga en cuenta que sus buenas obras le seguirán. No las dejarán atrás. Todas ellas están siendo archivadas para cada uno de nosotros. Así que continuaremos con el tema de la santidad. Vayamos al Nuevo Testamento. En Apocalipsis 4, versículo 2, Juan dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No creo que Juan podía mirar directamente a la persona que está en el trono. Todo lo que podía ver era el trono. Pero cuando sus ojos se ajustaron al trono, entonces él pudo ver a aquel que estaba sentado ahí. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. El verde es un color sereno. Y el arcoíris es el signo de la misericordia del pacto de Dios. Así que todo el trono es como decir, es un lugar de reverencia, pero no temas. Y alrededor del trono había 24 tronos,
Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Coronas es la corona de laurel, no es la diadema de un rey. Es muy interesante para mí, no voy a dar una conferencia sobre el gobierno de la iglesia, pero la forma humana de gobierno que Dios respalda es el Consejo de Ancianos. Esta comenzó en Génesis y reaparece en Apocalipsis. Yo recuerdo que aproximadamente hace 20 años o más empecé a sentirme muy emocionado con los ancianos. Y yo iba y predicaba sobre ancianos. La gente decía, ¿qué son los ancianos? ¿Para qué los necesitamos? ¿Qué son ellos? Bueno, hay un gran cambio en la iglesia porque la gente de hoy está muy consciente y muchos de ellos acerca de los ancianos. Esa es la forma divina de gobierno. Y estas personas, al parecer, eran personas que habían sido victoriosas en su carrera terrenal. Se sentaron en tronos. Y una versión antigua se decía sillas, pero la palabra es trono, en la presencia de Dios. Esa fue su recompensa. Tengo que decir que en mi propia experiencia solía pensar, ¿saben qué? Estar en el cielo sentados alrededor cantando himnos. Eso exactamente no me emociona. Pero luego pensé en estos hombres. Todo lo que hicieron fue sentarse en los tronos en la presencia de Dios. Y todavía no he llegado al punto en el que puedo aceptarlo plenamente, pero he llegado a ver que la revelación personal y directa de Dios es lo más grande que Él tiene para ofrecer. Y estar permanentemente en la presencia de Dios, no hay nada más allá que eso. Solía pensar que me gustaría despegar y mirar una o dos estrellas ahí arriba, averiguar lo que está pasando en el universo. Pero no creo que haya llegado, pero estoy mucho más cerca de estar completamente satisfecho con nada más que con la presencia de Dios. Permítame recordarles que Dios es un Dios que se revela a sí mismo. Él es un creador que ama revelarse a sí mismo. Y la mayor recompensa que Dios tiene para ofrecerles es la revelación de sí mismo. Así que aquí, estos 24 victoriosos vencedores, con sus guirnaldas de oro en la cabeza, delante de Dios. Y cada vez que tienen una visión de la santidad de Dios, terminaban postrados en sus rostros. Así que, hermanos y hermanas, si esto está bien para los serafines, debería ser bueno para usted y para mí. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Tomen en cuenta el fuego aquí, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Podríamos detenernos aquí, pero no lo haré. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora creo que estos deben ser los mismos que los serafines. Es una opinión. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Alguien ha escrito un coro muy hermoso en hebreo. Alguien me preguntó lo que me gustaría tener si tuviera un funeral. Y lo que he pedido en hebreo es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y luego dice, en hebreo, esto es muy hermoso. A aquel quien era y es y ha de venir. Qué privilegio estar en la presencia de Dios, incluso brevemente, por un momento, aún en nuestra débil y frágil condición. No hay mayor privilegio. Esta es la santidad, ya ven. Y tengo que decir
que he predicado en más de 40 naciones, durante más de 50 años, a personas de diferentes contextos religiosos y étnicos. Y no sé qué tengo que hacer todavía para encontrar gente que haga lo que dice en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, eso deja claro que no se puede tener santidad sin relaciones correctas. Si nosotros descuidamos las relaciones personales, no calificamos para la revelación de la santidad de Dios. Es la paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros. Hay personas con las que no se puede hacer paz. Y luego dice santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo acabo de terminar un libro que algunos de ustedes han conseguido que se llama Ellos expulsaron demonios. Si no han leído hasta el final del libro, lo que es verdaderamente un largo camino, me he planteado la pregunta al final del libro, después de la liberación, ¿qué? Porque la liberación es esencialmente negativa. No podemos terminar con negativos. Y yo cito al profeta Abdías en el versículo 17. ¿Cuántos han escuchado un sermón de Abdías? Solo hay un capítulo. La mayoría de la gente lo ignora. Él dice en el versículo 17, pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado, santo, el pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. En lo que a mí respecta, la liberación no es un fin en sí mismo, pero es una condición esencial. La liberación lleva a la santidad. Y sin ser liberado, mucha gente no puede ser santa, porque todos los demonios son inmundos. En consecuencia, si realmente usted quiere santidad, creo que tiene que recibir liberación. Y entonces dice, el pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Esa es la meta, devolver al pueblo de Dios sus posesiones. Ahora, nosotros los que no somos judíos, podemos ver que Israel como nación ha estado fuera de su posesión dada por Dios durante algo como 19 siglos. Y lo que es emocionante de este año es que ellos están celebrando el hecho de que han comenzado a poseer sus posesiones, pero todavía están muy lejos de poseer la completa posesión. Yo creo que básicamente eso es lo mismo en la iglesia. Yo creo que nosotros hemos estado fuera de nuestra herencia dada por Dios durante mucho tiempo. Y creo que el único propósito de Dios en los últimos tiempos es devolvernos nuestra herencia. Y no vendrá sin liberación, si necesita liberación, y sin santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que este es mi entendimiento de dónde estamos. En Primera de Crónicas 16:29 dice, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Según lo entiendo, la santidad es belleza espiritual. La mayoría de las queridas hermanas que conozco hasta cierto punto están preocupadas por su apariencia física. Mi esposa lo está y me alegro por ello. Pero ¿cuántos de nosotros, hombres o mujeres, estamos preocupados por nuestra apariencia espiritual? ¿Cuántos estamos realmente preocupados por la belleza espiritual, que es la santidad? ¿Y cuántos de nosotros tuvimos una presentación apasionante de Kurt Randall acerca de cómo recuperar algo?
Yo digo amén, pero eso significa recuperar nuestras posesiones, ser el tipo de gente que debemos de ser. Como yo comenté en el libro, si los apóstoles regresaran a la tierra hoy tendrían que buscar por un largo tiempo para encontrar alguna iglesia que ellos reconocerían como la iglesia que ellos dejaron atrás. Tenemos un largo camino por recorrer, pero es emocionante. Tengo una visión. Puedo ver la santidad. No lo he logrado, pero ahí está, y no estaré satisfecho con nada menos. Dios ha creado en mí una profunda insatisfacción interior con las cosas tal como son. Yo no soy esencialmente crítico, pero soy solamente realista. La iglesia no es lo que debería de ser. ¿Puede decir amén a eso? Creo que es obvio. La pregunta es, ¿queremos que la iglesia se convierta en lo que debería de ser o nos contentamos con seguir adelante con las cosas tal como son? Yo no estoy contento. No sé cuán lejos llegaré antes de que el Señor me lleve, pero estoy yendo en esa dirección. ¿Y qué de ustedes? Permítanme cerrar con un pasaje del Salmo 95. Salmo 95. Y luego, ¿dónde está nuestro director de adoración? Todo estará en sus manos. Prepárese. Yo no tengo idea de qué hacen, pero vamos a hacer algo. Bueno, yo quiero leer el Salmo 95, versos 1 al 7. Este salmo es progresivo. Una progresión de alabanza y proclamación y cantando en la presencia del Señor. Usted conoce el Salmo: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. El único camino hacia la presencia del Señor es con acción de gracias y alabanza. Si no tienen acción de gracias, no pueden pasar la puerta. Si pasa la puerta pero no alaba, no puede pasar los atrios. Pero ellos no son el destino. El destino es la presencia del Señor. Así que sigamos este procedimiento. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Sabes lo que significa grito? Significa grito. ¿Es bíblico gritar? Ciertamente lo es. La gente que va a cualquier juego de béisbol, ellos ciertamente gritan. Si usted tiene una multitud de fútbol en Gran Bretaña, y créanme, ellos gritan. Tienen algo para gritar, pero es muy temporal. Nosotros tenemos algo glorioso y permanente y Dios dice simplemente griten. ¿Están preparados para hacerlo? Todo bien, pues vamos a ponernos de pie. Ahora, vamos a gritar. No vamos a hablar en voz alta, vamos a gritar para que puedan oírlo en cualquier banco que esté al otro lado de la calle. Probablemente necesiten escucharlo. Vamos a gritar una simple frase: Jesucristo es el Señor. Vamos a gritarlo 3 veces. Tómese su tiempo. ¿Están listos? Ahora, no solo hablando. Tomen una respiración profunda. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya.
bien. Ahora pueden sentarse. No hemos terminado. Vamos a hacer el resto de este salmo. Sigamos adelante. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque esta es la razón por la que gritamos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. En todo lo que hemos estado haciendo estamos reconociendo a este glorioso y santo Creador. Pero luego dice, esto es solo la progresión, esta es la puerta y los atrios. Entonces, dice en el versículo 6, oh, venid, adoremos y postrémonos. Y noten que es una posición del cuerpo. Arrodillémonos, otra posición del cuerpo, delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Todo lo que adore uno es su Dios. Y cuando adoras algo, lo haces tu Dios. Si adoras el dinero se convierte en tu Dios. Si adoras el placer se convierte en tu Dios. Solamente la forma para reconocer al Dios verdadero es adorarlo. Eso es lo que debemos hacer. Y Dios no tolera el culto ofrecido a ninguna otra cosa. Solo Él es digno de adoración. Así dice en el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de sus manos. Ahora hay un punto, pero el versículo no ha terminado. Esto es algo notable. Y continúa, si oyeres hoy su voz. Y este es el final de ese versículo, pero no es el final de la oración. Y creo que esto pone de manifiesto que cuando hayan entrado a través de acción de gracias y a través de alabanza, y lo hayan reconocido en adoración, es el momento de escuchar su voz. Mi experiencia es que cuando he estado en una actitud de adoración real, si Dios habla, sé que es Dios. Rude es mi líder de adoración. Cuando oramos juntos, ella lidera, y yo intento seguir. A veces, realmente entramos en la adoración. Y con frecuencia sucede que Dios nos da una palabra. Cuando eso sucede, sé que es Dios. Hay otras veces cuando escucho una palabra y pienso, bueno, espero que sea Dios, no estoy seguro. Pero cuando el espíritu de adoración se hace manifiesto, entonces podemos escuchar su voz. Quiero sugerir, hermano Dick, ¿dónde estás? Te estoy dando un trabajo serio. Pero la gracia del Señor es suficiente. Quiero que nos lleves a la adoración. Si es posible, algo familiar para que no tengamos que aprender las palabras. Y luego nos levantaremos para adorar. Me gustaría decirles que pueden venir y postrarse. Unos pocos pueden, si quieren. Y si Dios tiene algo que decir, cualquiera que sea la forma, eso puede venir. Amén.